Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo que estoy segura que a las que hagáis scrapbooking os va a encantar, porque seguro que sabéis que la técnica de bordado es tendencia ahora mismo y se está utilizando para decorar un montón de proyectos de scrapbooking diferente, como pueden ser layouts, tarjetas, álbumes, tags, sobres, cajas, lo que se os ocurra. Así que en este vídeo lo que os quiero mostrar es cómo con vuestra Silhouette vais a poder cortar plantillas de bordado, como estas que estáis viendo aquí. Las podemos cortar en plástico para poder reutilizarlas en diferentes proyectos que vayamos haciendo, o también lo que podemos hacer es cortar estas plantillas de bordado directamente sobre nuestras cartulinas o papeles de scrapbooking, como este ejemplo de este tag, que luego podríamos utilizarlo, pues por ejemplo, para algo así, que en este caso es para hacer un diseñito tipo punto de cruz. Así que vamos a poder hacer esto de cortar plantillas de bordado con nuestra Silhouette, pero además os voy a mostrar otra cosa que os va a encantar, y es que con el programa de Silhouette Studio vamos a poder convertir nuestros diseños a estos patrones de puntitos para poder hacer nuestras propias plantillas de bordado personalizadas. Bueno, pues seguro que estáis deseando saber cómo hacer esto, pero antes de empezar me gustaría enseñaros algunos ejemplos, porque yo creo que siempre viene bien y ayuda a dar ideas. Así que os voy enseñando unos ejemplitos, como por ejemplo este del avioncito con el recorrido en forma de corazón, que corresponde a esta plantilla que estáis viendo aquí, que lógicamente está cortada con mi Silhouette. Esto vais a poder hacerlo con cualquier modelo de máquina de Silhouette, no tiene por qué ser Cameo 4, que es con la que yo estoy trabajando. Os enseño otro ejemplito. Os enseño este tag con el gatito que corresponde a esta plantilla, y otra de las cosas que vamos a poder hacer es sacar las plantillas de forma individual o aprovechar pues un mismo plástico, porque en este caso si queremos reutilizarlas vamos a cortarlas en plástico y aprovechar para meter varios diseños dentro de un mismo plastiquito y así tenerlas agrupadas. Os enseño más ejemplitos. Bueno, ya os enseñé este tag con los agujeritos para poder utilizarlo, por ejemplo, para punto de cruz. Vamos a poder también trabajar con textos. Esto sería algo muy sencillito, así que os enseño este álbum de aquí. En este caso está cortada la plantilla de bordado directamente sobre la cartulina, para no solo cortar los círculos por los que voy a bordar, sino también luego este contorno exterior, este desplazamiento, para tener la pieza por separado. Y otro ejemplo también de texto sería al contrario. En este caso está recortado el texto para hacer esta shaker de este álbum, y lo que está hecho como patrón de bordado sería el desplazamiento del texto para hacerle esta decoración. Así que aquí os dejo brevemente estos ejemplos que seguro que os dan un montón de ideas. Eso sí, seguro que se os ocurren a vosotras muchísimas más, así que estoy deseando ver cómo lo ponéis en práctica, y ya os recordaré al final del vídeo que si lo ponéis en práctica y lo subís a redes me etiquetéis para poder verlo. Y ahora sí, vamos al programa de Silhouette Studio para ver cómo hacemos todo esto. Bueno, pues si normalmente en mis vídeos os digo que cuando probéis algo por primera vez empecéis por algo sencillo, en este caso os lo digo por duplicado, porque en el caso de las plantillas de bordado vamos a ver que nos funcionan mucho mejor cuanto más sencillo sea el diseño. Así que os recomiendo empezar por diseños sencillos como estos que tenéis aquí, que si un corazón, una hoja, una nubecita, una estrella, figuras que tiendan a ser figuras sólidas con un contorno exterior de corte. Eso no significa que no podamos trabajar con otro tipo de diseños, pero como digo, para empezar está muy bien y funcionan fenomenal. Ya veremos que si vamos a diseños de este tipo con líneas muy juntas vamos a tener algo más de problema. Bueno, pues para ver qué herramienta del programa vamos a utilizar para hacer estas plantillas de bordado, voy a empezar dibujando dos círculos, porque creo que hay que empezar mejor por sencillo, y voy a explicaros qué herramientas tenemos disponibles para hacer esto. La primera herramienta que tenemos disponible para convertir nuestros diseños en una plantilla de circulitos o de agujeritos sería la herramienta de pedrería o rhinestones. Pero el primer inconveniente es que solo vamos a encontrar esta herramienta de pedrería en los programas de pago de Silhouette. En el programa básico no lo vamos a encontrar, pero bueno, no pasa nada porque voy a dar una segunda opción. Si queremos utilizar la opción de pedrería, simplemente tenemos que seleccionar nuestro diseño y darle aquí para que nos cree los círculos en el contorno, y luego lo siguiente que haremos es trabajar con los valores que nos da el programa. El primero sería el espaciado, para ver a qué distancia queremos poner cada uno de esos puntos. Podemos poner, por ejemplo, medio centímetro o a lo mejor
0,4, que serían 4 milímetros. Y el segundo problema que nos vamos a encontrar con la opción de pedrería es que vienen estos tamaños personalizados que corresponden al tamaño de las piedras que se venden para hacer esta técnica. Sí que es cierto que tenemos también un manejador aquí abajo para poder cambiar el tamaño de forma manual, pero es un poquito confuso y nos va a resultar más difícil que con el otro método que os voy a enseñar saber cuánto mide cada uno de los circulitos. Así que si queréis utilizar esta opción podéis hacerlo, tendríais que hacerlo con la opción más pequeña, que sería este de aquí, y ya podríais convertir, como digo, vuestros diseños a un patrón de circulitos. Vamos ahora con la segunda opción, que es la que yo utilizo y que además la vamos a encontrar en todos los programas de Silhouette Studio, ya sea el básico gratuito o los de pago, que es esta opción que se llama punteado. En realidad esta herramienta no está pensado para lo que vamos a hacer, pero se le puede dar también este uso. Bueno, pues en este caso tenemos que seleccionar nuestro diseño y marcar donde dice borde de punteado. Y si hago zoom vais a ver que ya nos lo ha convertido en ese patrón de circulitos. De nuevo tenemos una opción de espaciado para ver la distancia que queremos darle a cada uno de esos círculos con respecto a los de al lado. Podríamos poner 5 centímetros, podríamos poner, yo normalmente utilizo pues unos 4 milímetros de separación porque me gusta coser a esa distancia, pero lo podéis hacer totalmente personalizado. Eso sí, este espaciado es el que tenemos entre el punto central de cada uno de estos círculos, no es desde el lateral, es desde el punto central. Y aquí abajo tenemos el tamaño del punteado, que si veis lo voy subiendo, veis que no cambia la distancia porque es la distancia del punto central, y podemos aumentar y disminuir el tamaño de estos círculos. En este caso el tamaño viene mostrado en puntos, que es como solemos identificar por ejemplo el tamaño de las fuentes, y en el caso de los puntos es mucho más fácil hacer la conversión a milímetros. De hecho tenéis en internet, en Google, hacéis cualquier búsqueda de convertir puntos a milímetros y fijaros que podéis convertirlo de forma fácil. Si os fijáis, 4 puntos corresponden a casi 1,5 milímetros, así que os podéis hacer una idea mejor de qué tamaño queréis hacerlo. Normalmente yo suelo hacer los circulitos de pues 1 milímetro, 1,5 milímetros, ¿vale? Así que tenéis conversores para facilitar esta parte que corresponde al tamaño. Así que le damos un tamaño personalizado, la distancia que también nosotros queramos, a ver que no lo tenía seleccionado, la distancia que queramos, y ya tenemos nuestro diseño convertido en ese patrón de circulitos. Así que tenemos esas dos maneras. Insisto que yo utilizo la de punteado, e importantísimo, vamos a irnos ahora a la ventana de enviar, porque una cosa que es muy importante es que si nos fijamos, voy a hacer zoom en esta parte de aquí, a la hora de enviar lo que nos está marcando para corte es el contorno exterior en el caso de la herramienta de pedrería, pero en el caso de la herramienta de punteado, porque ese es su propósito, simplemente nos marca un puntito rojo que no sé si apreciáis en el vídeo dentro de cada uno de estos círculos. Con lo cual, antes de cortar esto, lo que tenemos que hacer es seleccionarlo y darle a cortar contorno externo. Y fijaros que ahora sí vamos a tener el corte por la parte exterior de nuestro circulito. Bueno, si os fijáis también en la ventana de punteado tenemos un montón de opciones de relleno. Nosotros estamos utilizando solo el borde, pero también tenemos unas opciones de relleno, así que voy a dibujar también un cuadradito y lo que vamos a hacer es darle un relleno, por ejemplo este de aquí. De nuevo utilizamos esto para darle la distancia que queremos entre los puntos, y de esta forma podemos crear este tipo de malla, que es el que yo he utilizado para hacer el ejemplo del tag. Es decir, nos serviría para hacer un patrón de corte, que creo que tengo por aquí un tag, pues por ejemplo para utilizar en punto de cruz. Tendría mi tag, le pondría dentro este patrón con su tamaño correspondiente y lo enviaría a cortar. Así que aquí os doy otra idea más que podéis utilizar con los rellenos. En principio hay que practicar con las herramientas para cogerles el truco, pero no quiero tampoco que me quede el vídeo muy largo, así que si queréis trabajar con rellenos, pues ya vais viendo cómo funciona cada uno y tocando todos estos valores que vienen aquí. De momento me voy a centrar en lo que sería borde de punteado y el tamaño del punteado, ¿vale? Si le doy a borde de punteado, aparte de relleno, voy marcha atrás, quiero hacerlo solo en esto,
borde de punteado, fijaros que me queda un poco raro la distancia entre lo que es el borde y el relleno interior, así que en este caso yo utilizaría solo relleno y quitaría lo que es la parte del borde. Bueno, vamos a borrar algunas cositas para ver más ejemplos y vamos a ver cómo convertimos directamente todos estos diseños a la vez. Si tenéis el programa básico gratuito, os tendréis que venir de nuevo a las opciones de punteado, marcar borde, espaciado y tamaño. Pero si tenéis alguno de los programas de pago de Silhouette, os vais a encontrar esta herramienta en la barra de la izquierda, que es la herramienta para clonar propiedades, así que yo puedo seleccionarlo, hacer clic en el del círculo donde yo ya establecí el tamaño que quería para ese punteado o esa plantilla de circulitos, copiar las propiedades y fijaros que ya directamente me convierte mis diseños a ese patrón de circulitos. Así que súper sencillo, lo configuramos en uno y luego es cuestión de ir clonando las propiedades si tenemos esta herramienta. Bueno, pues como habéis visto, estas formas funcionan muy bien, pero como os decía, eso no significa que no se puedan utilizar otro tipo de diseños. Así que voy a coger este diseño de aquí, voy a hacerlo un poquito más grande y lo que vamos a hacer de nuevo para ir más rápido es clonar las propiedades y ver el resultado. Y fijaros que hay un montón de líneas porque nos hace una línea por cada línea de corte que encuentre en nuestro diseño y esto es un poco raro y no resulta muy legible y yo no lo utilizaría para cortarlo y hacer una plantilla de bordado. Una de las opciones que podemos hacer es modificar el diseño, a esto hay que cogerle práctica y dependerá también del diseño con el que estemos trabajando, pero por ejemplo en este caso puedo soltar trazado compuesto, puedo borrar todo lo del interior y convertirme solo lo que sería el contorno exterior. Y fijaros que ahora sí que esto se podría cortar, sería más legible y aunque haya puntos que estén muy juntos, luego esto, si conocemos el diseño, va a ser fácil a la hora de bordarlo y no nos tenemos por qué confundir. Así que insisto que hay que trabajar en función del diseño. No sé si tengo alguno más por aquí que he estado toqueteando. Sí, este de aquí, vamos a llevárnoslo a el espacio de trabajo para que se vea mejor. Vamos a quitar esto de aquí y en este caso, si yo convierto esto, vemos que tenemos esas líneas y simplemente a este diseño lo que he hecho a base de irme a la edición de puntos y romper trazados es convertir la línea de lo que sería el palito de la pluma en uno solo y separar este trazo de aquí para que a la hora de convertirlo a un patrón de bordado pues quede mejor el resultado. Pero insisto que esto va a depender un poco del diseño que tengamos y tendréis que ir viendo si tenéis que modificarlo o no. Y por eso os decía que en principio es mejor empezar por diseños que sean sencillos, que sean bastante grandes y bastante sólidos. Bueno, vamos ahora a ver el tema de los textos rápidamente, así que voy a escribirme unos textos para poder enseñaros unos ejemplos. Y voy a elegir algunas fuentes que tengo en el programa para poder ver cómo funcionan. Bueno, pues ya tengo los textos, voy a seleccionarlos todos y voy a convertirlos directamente copiando las propiedades de este de aquí. Y fijaros que resulta un poco confuso, también es cierto que los textos que he dibujado son bastante pequeñitos, pero lo que os quería comentar es que en el caso de las mayúsculas, que suelen ser bastante gorditas, funciona muy bien y se puede trabajar perfectamente con ellas. En este caso están las letras un poquito juntas, pero eso se arregla tan fácil como ir a las opciones de texto y aumentar el espaciado de caracteres. Vamos a hacer todo esto un poquito más grande para que se vea mejor y vamos a volver a convertirlo. Y fijaros que lo que son las mayúsculas funciona muy bien y luego se van a abordar con mucha facilidad. Sin embargo, cuando utilizamos fuentes tipo script y en minúscula vemos que también nos va a salir una doble línea que quizás no es lo que buscamos es algo más como esto de una sola línea y esto es lo que nos va a pasar si no transformamos nuestra fuente. En este caso habría que ir de nuevo a la edición de puntos, intentar dejar esto en una sola línea o descargarse fuentes de un solo trazo como esta de aquí que corresponde a la misma en mayúscula y en minúscula y que son fuentes que no son muy habituales pero que, bueno, como las megas, a verlas, haylas. En este caso tengo un montón de puntitos diferentes, así que igual que en el caso del resto de diseños, si queremos modificarlo también podemos hacerlo. En este caso me voy a ir a las opciones de punteado, voy a seleccionar estos dos y voy a darle a liberar punteado, ¿vale? Para poder trabajar
con cada punto de forma individual. Le vamos a dar a desagrupar, le vamos a dar también a soltar trazado compuesto y vamos a ver que ya tenemos cada puntito de forma individual para poder modificar lo que necesitemos. En el caso de la de arriba, pues yo simplemente me borraría algunos puntitos que estoy viendo por aquí repetidos. Vamos a modificar rápidamente algunas opciones y vemos el resultado. Bueno, pues si os fijáis, tocando algunos puntos y borrando algunos, vemos que se puede modificar y hacer estos textos en minúscula a una sola línea, pero de nuevo, si vais a empezar, os recomiendo que empecéis por fuentes en mayúscula y que sean bastante gorditas para que os resulte fácil trabajar con ellas. Bueno, y ahora que ya hemos explicado todo esto, que insisto que estas herramientas hay que practicar y ver qué opciones se le puede sacar a cada una, lo que voy a hacer es mostraros cómo cortar uno de ejemplo, así que me voy a coger este diseñito de aquí, me lo voy a llevar a un nuevo documento y vamos a cortarlo. Como os decía antes, estos diseños vamos a poder cortarlos o en un material de plástico para que esa plantilla la podamos reutilizar o directamente sobre nuestra cartulina o papel de scrapbooking. Lógicamente, si vamos a utilizar una cartulina o papel de scrapbooking, la configuración de corte será la propia para ese material. Pero si lo que vamos a hacer es utilizar un plástico, en este caso os voy a recomendar el que yo utilizo, que ya veréis que lo podéis encontrar en cualquier papelería, y os voy a decir la configuración con la que yo lo corto. Bueno, pues este es el plástico que yo he utilizado para cortar las plantillas que son reutilizables y es simplemente estos separadores que venden en papelerías. En este caso son de tamaño A5 y vienen todos estos y fijaros que no cuestan prácticamente nada porque no llega ni a €1 y yo lo que hago es utilizarlo de esta manera aprovechando directamente los troquelados de los círculos y los separadores para hacerme plantillas por temáticas. Este material lo podéis encontrar, como decía, en cualquier papelería y vamos a ver que con nuestras máquinas se corta fenomenal. Vamos a cortarlo con la cuchilla al 3, prácticamente con la configuración que viene para cartulina lisa y por tanto podemos cortarlo con cualquiera de los modelos de máquina de Silhouette. Bueno, pues voy a aprovechar este trocito que tengo aquí que me sobró de otras plantillas para ponerlo en el tapete de corte y hacer una prueba para que veáis cómo queda el resultado de cortar la plantilla sobre este plástico. Así que ya lo tengo colocado en el tapete y lo cargo en mi máquina. Bueno, pues voy a dejar mi documento así configurado porque luego solo voy a poner el diseño en la parte que está el material, que podéis verlo dándole a transparencia, veis donde colocáis vuestro trozo y así sabéis que queda dentro el diseño y nos vamos a la ventana de enviar porque os recuerdo que tenéis que seleccionar vuestro diseño y marcarlo para cortar contorno. Y como os decía, para cortar este plástico vamos a utilizar la configuración que viene en el programa para cartulina lisa, aunque no sea una cartulina, que viene con cuchilla 3, presión 20 y velocidad 4. Y ya solo nos quedaría enviar a nuestra máquina. Bueno, pues ya terminado, descargamos. Y fijaros que ya se ha cortado, va a ser un poquito un lío de circulitos que se han ido soltando por ahí, así que la recomendación que os hago es que cojáis un poquito de cinta adhesiva y lo utilicéis para pegarlo y despegarlo y así os lleváis esos circulitos para que no salgan volando por cualquier lado. Y fijaros qué bien se ha cortado, no sé si queda por ahí alguno sin terminar de despegar, yo creo que prácticamente están todos y ha quedado fenomenal y como os decía este material se corta como mantequilla. Acordaros de limpiar bien el tapete de corte, yo lo que hago es con una espátula lo retiro todo a la mesa y luego lo cojo con papel adhesivo y ya lo único que nos quedaría es utilizar nuestra plantilla, así que tengo aquí un trocito de papel, un trocito de goma eva, que es lo que yo utilizo para apoyarme y hacer los agujeritos y con un punzón de este tipo hacemos todos los agujeros. Vamos a ver que se me ha quedado uno por aquí. Como decía, hacemos todos los agujeros sobre nuestra cartulina. Si habéis hecho los agujeros o la plantilla directamente sobre la cartulina, solo tendríais que hacer el bordado.
Bueno, pues aquí podéis ver el proyecto una vez bordado en cartulina, partiendo de esa plantilla que cortamos con nuestra Silhouette. No me digáis que no queda mono, seguro que os encanta y que estáis deseando ponerlo en práctica, así que si lo hacéis y lo subís a redes sociales, no olvidéis etiquetarme porque estaré deseando verlo. Y me despido ya de este vídeo diciendo lo de siempre, y es que si te ha gustado el vídeo, apóyalo dándole un like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!